Hermanos, buenos días. Los saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Para nuestro sermón de esta mañana quiero pedirles que por favor me acompañen a la segunda epístola del apóstol San Pedro, en el capítulo 2. Hemos leído hace unas semanas desde el versículo 12 hasta el versículo 22, desde el versículo 12 hasta el versículo 22, y hemos estado exponiendo esta sección de la Biblia que lleva por título Falsos profetas y falsos maestros por partes. Y en esta oportunidad, con la ayuda del Señor, vamos a exponer acerca de los últimos versículos. Vamos a leer desde el versículo 19 hasta el versículo 22. Y este es un tema, hermanos, es muy importante. Yo creo que estamos tocando un tema que es muy sensible a la iglesia de hoy, más aún cuando vemos pues que existen corrientes liberales dentro de la iglesia del Señor. Existe bastante mundanalidad. Pareciera de que el curso de la iglesia estuviese desviándose más hacia el mundo que hacia el Dios Santo. Y esto ha sido con la ayuda de profesantes que no son verdaderos creyentes, y que después, como hemos visto en las exposiciones anteriores, luego ellos se hicieron a sí mismos maestros o pastores. Entonces este tema es muy importante, hermanos, y vamos a leer la escritura desde el versículo 19 hasta el versículo 22. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. El Señor bendiga su palabra, y vamos a titular al mensaje de esta mañana como el apóstata regresa al vómito del mundo. El apóstata regresa al vómito del mundo. Y este tipo de predicaciones, hermanos, a mí me parece que son muy escasas en muchas iglesias, o en todo caso cuando se predica se procura un poco quitar la ofensa de las palabras que hace Pedro, las amonestaciones que Pedro hace para la iglesia del Señor, quitándole, como les digo, la ofensa, para que pueda parecer quizás un mensaje un poco más light, un poco más suave, algo que no llegue a tocar ninguna fibra de los sentimientos de quienes escuchan la predicación de la palabra del Señor. Y las palabras que acá nosotros encontramos en el último versículo son, hermanos, bastante impactantes, porque aquí le está llamando a los apóstatas perro y puercos. Dice: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Y seguimos pues en la exposición nuestra de la sección que corresponde, como yo les decía, a los falsos maestros y hermanos de la segunda carta del apóstol San Pedro. Y como les había mencionado también antes, debemos ver estas advertencias con otros pasajes de las Escrituras en nuestra mente. Por ejemplo, citamos, no recuerdo si la exposición anterior o la anterior a la anterior, citamos la parábola del sembrador. Porque es interesante que nosotros, hermanos, podamos entender qué es un apóstata. Un apóstata es una persona que ha hecho una profesión de fe falsa, que por un momento está en la iglesia, pero después ya no se acerca más. Algunos piensan que tal persona ha perdido su salvación. No, no ha perdido la salvación. Uno nunca puede perder la salvación diciéndolo de esta manera, que yo siempre he considerado que no debe hablarse así,
debería de decirse más bien la perseverancia de Dios en la salvación de sus santos, ¿no? Porque en Romanos nosotros encontramos un orden de salvación donde dice: a los que antes conoció, así comienza, a estos también predestinó, y comienza a hablarnos del orden de la salvación hasta que termina el Señor diciendo: a todos ellos, a todos los que predestinó, a todos los que llamó, a todos los que justificó, a todos ellos, que dice, los glorificó. Entonces esto debemos considerarlo viendo, hermanos, otros pasajes de las Escrituras en nuestras mentes. En Mateo capítulo 13, versículos 20 al 22, dice: y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. La recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. En esta explicación del Señor se nos presenta a personas que han hecho una profesión de fe en Cristo. Pues leemos acá que dice: reciben con gozo. ¿Qué cosa es lo que reciben con gozo? La palabra del Evangelio. La palabra del Evangelio. Entonces son personas que han hecho una profesión de fe en Cristo, pero que terminan apartándose de los caminos del Señor. Aquí trata de falsos convertidos que estuvieron por un momento y después desaparecieron. Sin embargo, en este pasaje se nos habla de falsos convertidos que no desaparecen de la iglesia local, sino que permanecen en ella y hasta ocupan posiciones de maestros de la palabra. Hay una diferencia, hermanos, cuando nosotros nos encontramos con algunas personas que han hecho una profesión de fe en el Señor y cuando comienzan ellos a escuchar las demandas del Evangelio, cuando ellos comienzan a estar bajo la exposición de las santas doctrinas del Evangelio del Señor Jesucristo, ellos se dan cuenta de que esa vida no es para ellos. Y se van, se retiran, no los volvemos a ver. Pero hay otros que también han hecho una profesión de fe falsa, pero estos no se van, sino que permanecen en la iglesia. Y a veces nosotros podemos decir: ¿cómo puede ser posible? Pues leamos Apocalipsis, las cartas a las 7 iglesias. Cuando el Señor acusa de que dentro de esa iglesia habían doctrinas falsas. ¿Y por qué tiene que haber doctrina falsa dentro de una iglesia del Señor? Pues porque hay maestros falsos dentro de la iglesia. Entonces tenemos que aprender nosotros a hacer esa diferencia. Hay personas que han apostatado de la fe y han cruzado esa puerta y se han ido, pero hay otros que han apostatado de la fe, pero todavía permanecen en las iglesias locales y se hacen maestros de la palabra. Sin duda, la manera en que ellos se acercan a la iglesia comienza con una especie de autoengaño. Como lo dice la parábola del sembrador, se acercan con gozo, con gozo. Sin embargo, existen circunstancias en sus vidas como la carga de ser un verdadero cristiano. Es una carga. El Señor Jesucristo habla de una carga. Él dice: porque ligera es mi carga. Ser cristiano es una carga. Una carga que es fácil de llevar para la persona que ha sido verdaderamente salvada. Pero es muy difícil, es duro, es pesado para aquella persona que no es cristiana. Renunciar a las cosas del mundo para un cristiano es fácil, pero para alguien que no es cristiano es imposible. ¿Por qué? Porque su corazón está atado a esas cosas. El corazón del creyente ha sido libertado. Esas cadenas que nos atan al pecado, a la inmundicia y todo eso, el Señor realmente las rompe por el poder de su palabra, por el poder de Él, por el poder del Evangelio. Pero hay otros en quien no. Y esas personas ven como una carga. Por ejemplo, habíamos tratado acerca del Día del Señor, habíamos hablado algo el domingo pasado, cuando estuvimos almorzando, ¿no? Para muchos es una carga y verdaderamente se han levantado muchos debates acerca de eso. Ellos dicen: no, todos los días son el Día del Señor. ¿Por qué? Porque ese día
Pues es el día del fútbol, ese es el día del padre, ese es el día de tantas cosas que el mundo ha inventado para desplazar al Señor, es el día del deporte, por ejemplo, ¿no? Entonces, para ellos, que todavía sus corazones están atados a esas cosas, solamente en el cuarto mandamiento, es una carga. Es una carga, ¿no? También nos enseña, viendo la parábola del sembrador, que el afán de este siglo y el engaño de las riquezas desnuda los corazones de ellos, y ellos mismos se dan cuenta de que las doctrinas del Evangelio no va con los deseos e intenciones de sus corazones. Sin embargo, los tales no quieren irse de las iglesias locales, sino que ellos quieren cambiar esas doctrinas de tal manera que se ajuste a su manera de vivir. Entonces, el centro de la enseñanza bíblica, de la doctrina, ya no es la escritura misma, interpretada siguiendo las reglas históricas gramaticales de la hermenéutica, sino que ahora tenemos que hacer que esas doctrinas encajen en mi realidad, encajen en mi deseo, encajen en los deseos de mi corazón y de mi carne. Entonces es allí donde, hermanos, comienza a fluir los falsos maestros. Y esto que nosotros estamos viendo en la Escritura, esto que ocurre con ellos, es un proceso. Es un proceso con el autoengaño primero de que son cristianos. La recibe con gozo. ¡Wow! Me alegra mucho el Evangelio, Cristo es el Salvador. ¡Qué alegría, qué gozo! ¿Verdad? Para finalmente tratar de cambiar los principios de Dios y adaptarlos de tal manera que el cristianismo se vuelva una religión que sea abierta a sus apetitos y deseos carnales. Este proceso de pasar del gozo por el Evangelio a procurar cambiar el Evangelio se consigue cuando la conciencia se va endureciendo o cauterizando, como dice la Escritura. En 1 Timoteo capítulo 4, versículos 1 y 2, dice la Escritura: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia. Teniendo cauterizada. William Hendrickson, nosotros hemos leído de William Hendrickson el libro Más que Vencedores, que es una explicación del libro de Apocalipsis. Él también tiene una colección de comentarios del Nuevo Testamento. Él comentó algunos libros y después de su muerte, su discípulo, no recuerdo el nombre de él continuó comentando los libros que no alcanzó a comentar en vida Hendrickson. Pero él comenta acerca de la conciencia cauterizada en las siguientes palabras. Él dice: estos hipócritas se describen como teniendo la conciencia cauterizada, literalmente que están cauterizados en cuanto a su propia conciencia. Al argumentar constantemente con la conciencia, al acallar sus advertencias y apagar el sonido de su campana, finalmente han llegado al punto en que la conciencia ya no les molesta. El entristecer al Espíritu Santo ha llevado a resistirlo, y el resistirlo a apagarlo. Entonces, por medio de su propia rebelión y obstinación, la conciencia habrá sido cauterizada, y esto será permanentemente. Se les ha endurecido. Un buen ejemplo es Balaam, y aquí hace las citas de Balaam, y con eso termino la cita de William Hendrickson. Ya habíamos meditado nosotros en las doctrinas de Balaam en nuestros mensajes anteriores y vemos cómo las Escrituras nos confirman la interpretación que venimos dándole al texto sagrado que estamos exponiendo en estos domingos. Pero Hendrickson menciona las características de estos hombres. Él los llama hipócritas. Un hipócrita es un actor. Esa es la palabra traducida. Un hipócrita es alguien que representa un papel. Representa un papel, pero no es tal papel, ¿no? Yo
No sé, yo he sido muy asistente al teatro, por ejemplo. Yo recuerdo algunas obras que he ido a ver al teatro porque pues algunos actores eran bastante buenos, ¿no? Y era interesante ver ahí al actor, por ejemplo, representar a alguien. O en Hollywood, un actor que representa a Moisés, pero no es Moisés. Termina de representar a este santo hombre de Dios y continúa en el mundo siguiendo las concupiscencias de su carne. O hay otras películas como las de Juan Calvino, la de Martín Lutero, no sé si es que la han llegado a ver ustedes. Representa a Martín Lutero, pero después el actor termina su papel, sale del escenario y está viviendo su vida como siempre la ha vivido. Eso es lo que significa un hipócrita. Usted puede buscar el significado de esa palabra. Hendricks se los llama hipócritas, es decir, ellos son unos actores que usan la máscara inicial de un gozo en Cristo y de una santidad inicial que es falsa. Todo esto con el propósito de camuflar sus mentiras y engaños. Entonces, hermanos, en este punto tenemos que recordar que podemos ver que existe un proceso en aquellas personas que en un momento creen que son cristianas, pero que van a terminar procurando cambiar el mensaje del Evangelio. El versículo 21 de nuestro texto, en 2 de Pedro 2:21, dice: porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. El camino de la justicia le llama el Espíritu Santo. Y se llama de esta manera el camino de la justicia porque existe una clase muy especial de personas que andan por él. ¿Y quiénes son ellos? ¿Quiénes son los que caminan por el camino de justicia? Los justos. Los justos. Y hay que decir muy claramente que si bien el Señor Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, el camino al cielo es uno solo. Es uno solo, es el camino de justicia que también en la Escritura vemos que se llama el camino angosto. Y este camino de justicia está marcado por una característica de todos los caminantes: el esfuerzo gozoso de obedecer al Señor Jesucristo. Porque el camino de justicia está marcado por la justa palabra del Señor. Ahí está todo lo que representa la justicia verdadera. El versículo 20, un poquito retrocediendo, el versículo 20 dice: ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. Lo primero que notamos es que ellos se habían escapado de esas contaminaciones, pero no se habían escapado de la condenación eterna. Se habían escapado de esas corrupciones, pero seguían siendo esclavos. Es decir, hubo una mejora exterior, aunque interiormente la corrupción del pecado seguía gobernando en sus corazones. Y esto, hermanos, se conoce como moralismo. Moralismo. Yo no sé si ustedes han escuchado de Iván Cruz. Iván Cruz era un cantante de boleros, muy inclinado a consumir licor. Y bueno, pues a vivir la vida de los artistas, ¿no? La vida de los artistas, hermanos, es esa. Es vida de alcohol, drogas, mujeres y todo eso. Hubo un tiempo, hermanos, en que se habló de la conversión de él. Se habló de que él se había convertido al Evangelio. ¿Y qué es lo que ha pasado con él ahora? Bueno, él ha vuelto a recaer en la bebida y mi esposa me comentaba que ahora ha puesto a la venta su iglesia. Ha puesto a la venta su iglesia. Son esas las personas de las cuales nosotros estamos hablando, hermanos. Reciben la palabra con gozo. Hay una adaptación moral externa, pero el corazón todavía es esclavo del pecado. Seguramente que habría una lucha entre su mente que llegó a entender lo que eran los principios santos del Señor,
pero su corazón todavía estaba atada a esas contaminaciones del mundo. No nos alegramos por eso, ¿no? Más bien nos apenamos porque actitudes como esta traen vergüenza al nombre de Cristo. Hacen que se burlen del nombre del Señor. Mira, ahí está el cristiano, pues. Míralo, ve cómo ahora ha vendido su iglesia. Nos dolemos, hermanos, nos dolemos por el Señor porque a nosotros nos interesa que el nombre de Cristo nunca sea blasfemado y nos esforzamos para que ciertamente sea así. Pero también, como David, lágrimas caían de sus ojos cuando veían que los impíos quebrantaban la ley del Señor. Y como quizás también William Hendrickson dice, ¿no?, de que no existe vuelta para atrás para una persona que tiene la conciencia cauterizada. Y aquí vemos, hermanos, el mal ejemplo de Iván Cruz. Pero no debe caber duda de que al inicio de la atracción que tuvieron hacia la religión, ellos entendieron la verdad del mensaje de Dios. Y esto es un punto bien importante porque, hermanos, así dice nuestro versículo. El versículo 20 dice, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, ¿por qué? Acá dice, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo. Y acá nosotros nos hacemos la pregunta, ¿qué clase de conocimiento es ese? ¿Quiere decir que el que conoce al Señor puede volverse al mundo? El que conoce al Señor puede terminar en un estado peor que antes de conocerlo. Hermanos, lo que nos enseña Pedro, el Espíritu Santo, es de que ellos entienden el mensaje del Evangelio, pero fue solamente un conocimiento intelectual que les ayudó a ellos a mejorar su vida, el moralismo que yo les estaba mencionando. Pero también Spurgeon dijo que el moralismo te puede mantener lejos de la cárcel, pero nunca te va a hacer entrar al cielo. Y entendemos que Spurgeon decía eso porque por las obras de la ley ningún ser humano va a ser justificado. Solamente fue un conocimiento intelectual. Posiblemente estos a quienes Pedro se está refiriendo se apartaron por un momento de los placeres del mundo, se separaron por un momento, se apartaron de los deseos de la carne, pero nunca fueron rotas las cadenas que ataban sus almas con la perversión espiritual. Nunca fueron rotas. También hay otras clases de corrupciones que se guardan en los corazones. El amor al dinero, el amor a las riquezas. También hay contaminaciones en los corazones que impulsan a ciertos profesantes en la búsqueda de la gloria, la fama, el reconocimiento del mundo. Y este versículo 20 que hemos leído nos habla de un conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, pero les decía que este versículo, hermanos, nos habla de un conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, pero miren, este conocimiento es en un estado en el cual la mente y el corazón están caídos como consecuencia del pecado original. Una persona que está en Adán puede entender el Evangelio. Intelectualmente, el Evangelio es razonable, pero el corazón está atado todavía al pecado. Por eso es que la Escritura siempre nos enseña a nosotros de que es el Señor quien cambia el corazón de piedra para poner uno de carne en su lugar. Eso nos enseña la Escritura a nosotros. ¿Y qué cosa también nos demuestra la palabra de Dios con esto? Pues nos demuestra de que es posible conocer el Evangelio. Mire cómo lo voy a decir. Es posible conocer el Evangelio y sus doctrinas santas estando en un estado de condenación. Estando
en un estado de condenación. Y ese conocimiento, entre comillas, puede traer unas mejoras externas, pero temporales. Externas, pero temporales. Este pasaje también nos enseña que ese conocimiento superficial, el conocimiento superficial no es suficiente para escapar verdaderamente de la esclavitud del pecado. Porque tú no puedes luchar contra los deseos de la carne en tu carne. La batalla es entre el espíritu y la carne. Entonces primero tienes que nacer de nuevo. El Señor te convierte en morada del Espíritu Santo, y el Espíritu que ahora mora en un creyente es el que lucha contra los deseos de la carne, y esa es la forma como es que nosotros vamos a ir teniendo victoria y vamos a ir siendo transformados de gloria en gloria a la imagen de Cristo. Vamos creciendo en santidad, en esa santidad progresiva de la que nosotros encontramos en las Escrituras y en la teología sistemática. La carne no puede derrotar a la carne. Eso es lo que les quiero decir. Solamente el conocimiento salvador dado por el Señor nos libra verdaderamente de toda corrupción e inmundicia. Es Dios el que cambia nuestra naturaleza para poder perseverar en hacer el bien desde un estado de santidad, justicia y rectitud. Eso está, hermanos, saben, en la teología sistemática. Está en las Escrituras. Y nosotros, como hemos comenzado a ver, vamos a ver cómo es que son los efectos, por ejemplo, de la regeneración. Y cuando lo explican los teólogos, ellos citan las Escrituras para afirmar lo que ellos están diciéndonos a nosotros, para sostener sus afirmaciones, siempre citando las Escrituras. Solamente un creyente puede vivir en ese estado de santidad, de justicia y de rectitud. Solamente el cambio en el conocimiento salvador que Cristo obra en el corazón de cada uno de los suyos es el que nos puede dar a nosotros la victoria, caminar de victoria en Cristo Jesús. Es verdad, no somos perfectos, no vamos a alcanzar un estado de perfección, y eso nos duele. Nos duele. Mirarnos a nosotros a través del espejo de las Escrituras y mirar lo imperfecto que somos hace que hablemos igual como habla el apóstol Pablo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién? Sufrimos por el pecado, no nos gozamos en él. Ni tampoco decimos, bueno, pues todos los cristianos pecan, así que yo también puedo pecar, pues. No. El versículo 20, hermanos, también nos dice a nosotros: enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Enredándose otra vez en ellas. ¿En qué ellas? Creo que muchos hemos sido testigos de la manera en que se han cumplido, hermanos, estas palabras en muchos profesantes. En muchos. Quienes en un momento parecían haber sido librados de las cadenas de la podredumbre del pecado, sea cual fuere el pecado más dominante en sus vidas, para que terminen envueltos en estos mismos pecados, pero ahora en un estado peor que el estado inicial. Y en esta sección que leemos es de vital importancia, hermanos, ver la manera en que los deseos instintivos, propios de una naturaleza caída, miren, esos deseos del corazón pueden vencer a los principios de las Escrituras guardados en la mente. La batalla no es entre el espíritu con la carne, sino es entre las pasiones desordenadas de un corazón caído con los principios que uno tiene aquí en la mente, los principios de la Sagrada Escritura. La Biblia enseña que el pecado es irracional, y la mente lo admite. La mente admite eso. Pero las tendencias pecaminosas del corazón pueden más que la razón misma. Pueden más. De allí la necesidad de nacer de nuevo.
Por eso es que una persona que tiene una mente calibrada teológicamente, una mente que recuerda hasta los versículos más pequeños de las Escrituras, mientras su corazón no cambie, esa persona va a terminar pereciendo y los deseos de su corazón van a dominar su vida antes que los principios que tiene guardado en su mente. Eso es lo que nos está enseñando la Escritura. Cuando habla de un conocimiento, es un conocimiento de la Biblia, pero que no va acompañado de sentimientos santos del corazón. Terminan enredándose. Esas personas se enredan nuevamente en aquellas pasiones que los dominaban antes de haber conocido la palabra del Señor. Como dice la Escritura en Proverbios 7:23, ellos se apresuran hacia la red como un ave hasta que la saeta del pecado y la corrupción terminan de traspasar finalmente sus corazones. Este versículo, como yo les decía, no enseña que la salvación se pierde. Al contrario, nos enseña de que esta clase de personas nunca fueron salvas en realidad. Ellas pudieron decir, el Señor me ha salvado. Pero cual semilla que cayó entre los pedregales y los espinos, ese gozo que produjo aún en la congregación de los santos, porque hermanos, de alguna manera nosotros nos alegramos cuando viene aquí alguien que dice, el Señor me ha salvado, escuché el Evangelio y lo vemos con gozo. Quizás usted también se acordará, hermanos, de ese relato que el Señor Jesucristo hace del joven rico. Y me parece que, no sé si en el Evangelio de Marcos o de Mateo, la Escritura dice que este joven rico fue corriendo delante del Señor, se arrodilló delante de Él y le dijo, Señor, ¿cómo puedo alcanzar la salvación? ¡Wow! Este es un candidato perfecto, ¿verdad?, para la salvación. Mira la motivación de su corazón. Míralo cómo busca al Salvador, cómo lo persigue. Se pone delante, se arrodilla, lo llama Señor y le dice, quiero ser salvo. ¿Y qué ocurrió a las finales? Cuando el Señor le explicó las demandas del Evangelio, se fue triste. Se fue sin salvación. Quizás nosotros también nos gozamos cuando alguien viene y dice, ¿cómo puedo ser salvo? Bueno, algunos le hacen hacer la oración rapidito antes que se enfríe. Pero nosotros no. Nosotros le decimos, tienes que arrepentirte de tus pecados. No los hacemos hacer oraciones y después nosotros vemos si es que ese acercamiento fue verdadero, si es que ese gozo era un gozo del Espíritu o era solamente una pasión carnal en ese momento, ¿no? El versículo 22. El versículo 22, hermanos, es allí donde encontramos unas palabras que resultan un poco duras, pero que necesitamos nosotros verlos también bajo la guianza del Espíritu Santo. Dice, pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Hermanos, yo quiero citar el comentario de Juan Calvino acerca de este versículo final, porque me pareció muy interesante lo que el reformador estaba hablando. Y yo no quiero tomar sus palabras y hacerlas mías, sino que más bien yo prefiero citarlo a él, porque él lo expone muy bien. Y la cita comienza de esta manera. Como a muchos inquieta el ejemplo, cuando los hombres que se habían sometido a la obediencia de Cristo se precipitan en los vicios sin temor ni vergüenza. El apóstol, para quitar la ofensa, dice que esto sucede por la propia culpa de ellos y porque ellos son cerdos y perros. De aquí se sigue que ninguna parte del pecado puede atribuírsele al Evangelio. Con este propósito cita dos proverbios antiguos, el primero de los cuales se encuentra como dicho de Salomón en Proverbios 26:11. Pero lo que Pedro quiso decir brevemente es esto,
que el Evangelio es una medicina que nos purifica con un vómito saludable, pero que hay muchos perros que tragan de nuevo lo que habían vomitado para su propia ruina, y que el Evangelio es también una fuente que limpia todas nuestras inmundicias, pero que hay muchos cerdos que inmediatamente después de lavarse se revuelven de nuevo en el lodo. Al mismo tiempo se recuerda a los piadosos que se cuiden a sí mismos, a menos que deseen ser considerados perros o cerdos. Fin de la cita. Tremendo lo que él enseña. El Evangelio purifica al hombre, aun cuando es entendido de una forma intelectual solamente, y hace que toda esa inmundicia sea vomitada, pero solamente como un cambio temporal. Un proverbio dice acá, les ha acontecido lo del verdadero proverbio. Un proverbio, según el diccionario Lockwood, significa: el vocablo hebreo mashal habla de una expresión que incluye una comparación con el propósito de ilustrar una idea. Y yo creo que el Señor nos ha ilustrado muy bien la idea de qué cosa es lo que sucede con los apóstatas, con aquellos que por un momento están y a veces se van, o los apóstatas que todavía permanecen aquí, dentro de la iglesia, no, o sea, no aquí, pero dentro de una iglesia. Entonces, ¿cuál es la idea que Dios quiere ilustrarnos al usar este proverbio? La respuesta en el contexto de nuestro pasaje de falsos hermanos y maestros es que el Señor compara la naturaleza y conducta de los tales con los perros y los cerdos, los cuales siempre regresan a sus viejas inmundicias. Eso es lo que el Señor quiere que nosotros veamos. Es verdad, yo me ponía también un poco a meditar, porque ¿quién no ha tenido un perro aquí? Nosotros, bueno, cuando éramos niños era mucho más fácil, creo, que ahora. Ahora veo que hasta contratan caminadores de perros, gente que los saquen y los paseen. Hasta veo personas que en coches que son como de bebitos los tienen ahí a los perros y los sacan a pasear. O sea, bueno, pero ¿quién no ha tenido de nosotros un perro? Un perro, hermanos, es una bestia dotada de muchas virtudes, entre comillas. Yo quiero decirle virtudes, pero un perro tiene muchas virtudes. Una de esas virtudes es la fidelidad. Yo una vez escuché un dicho que decía: el perro es el mejor amigo que, no pudiendo ser hombre, se hizo bestia. Claro, queriendo hablar acerca de la fidelidad de los perros, ¿no? En el campo también se tienen más perros que en la ciudad, porque tienen que cuidar pues toda la propiedad, y se tienen 5 perros y son fieles. Pero además de la fidelidad tienen otra virtud los perros: protegen. Cuando el perro ve que su amo está siendo atacado, ¿qué hace el perro? Sale y defiende, sale a morder. Entonces nosotros vemos pues esas dos virtudes, quizás entre muchas, tal vez, no lo sé. Pero de igual manera, aplicado esto al ámbito espiritual, estas virtudes, los falsos hermanos y maestros son fieles al pecado y la inmundicia. Y cual perro bravo que defiende a sus amos, ellos también defienden sus conductas corruptas y sus pecados flagrantes, usando torcidamente las Escrituras. La comparación de ellos con un cerdo creo que se hace pensando que esa clase de bestias están siempre hambrientas y dispuestas a devorar hasta la basura que se le ponga en el comedero. Ustedes no han visto cómo compran la comida de los cerdos. Hasta los basureros van a recoger comidas de cerdo, porque el cerdo come basura. Si usted en una habitación pone a un cerdo y en un lado pone un delicioso lomo saltado y en el otro lado pone basura podrida, ¿qué cosa creen ustedes que va a escoger el cerdo? La basura, porque esa es su naturaleza. Esa es su naturaleza.
De la misma forma son aquellos que han hecho una profesión falsa de fe y continúan alimentándose de todo el pecado que su naturaleza caída desea, sin ninguna vergüenza delante de otros que también se hacen llamar cristianos. Hoy día, hermanos, se ha perdido la vergüenza de todo eso. Yo, como les conté anteriormente, una vez yo había visto que en la red social había puesto una persona que era reformado de la sana doctrina, se había tomado una foto en un concierto y en una mano tenía una botella de cerveza y en la otra mano tenía tabaco, un puro creo que era. Ahí está, ya no hay ni vergüenza, hermanos, hay para esta clase de personas. Los puercos son felices revolcándose en el lodo, igualmente son las personas aludidas en esta carta inspirada por el Espíritu Santo. Ellas se deleitan revolcándose en aquello que Dios aborrece y llama inmundo. En cierta ocasión leía un puritano que dijo más o menos lo siguiente, porque estuve buscando la cita pero no la encontré. Él dijo, y cito: «Cuán borrachos corregidos han vuelto a los licores que embriagan y de allí a otras iniquidades en las cuales anduvieron en sus vidas». Hermanos, en mi caminar cristiano y seguramente que en el suyo también, hemos sido testigos que los tales ya no tienen vuelta atrás de ese estado caído. No tienen vuelta atrás, como decía William Hendrickson, cuando hablaba de la conciencia cauterizada. Ellos creen que la gracia salvífica está con ellos. Esa persona que se toma una foto en un concierto salsero, mundano, bebiendo y fumando, él cree que la gracia está con él. Y debate. Porque yo lo vi cómo debatía él para derribarse el señorío de Cristo. Era un antiseñorío, pero era reformado. Y él creía y estaba seguro que la gracia estaba con él y que él iba a terminar en el cielo, seguramente en una zona VIP. Engañado completamente. Ellos creen eso y además creen que la libertad en Cristo es libertinaje para vivir la vida en el pecado y la iniquidad sin ninguna consecuencia para su alma. Y esto es cierto. Una vez en un trabajo allá en los Estados Unidos, el manager de la tienda me dijo una vez, cuando él se enteró que yo era cristiano, me dijo: «Guillermo, ¿la salvación se pierde?». Y yo dije: «No, no se pierde». «Claro», me dice, «te invito, vámonos a salvar». ¿Qué? Claro, no se pierde la salvación, vámonos a salvar. Oh, hermanos, es terrible, ¿no?, encontrarnos con personas que dicen que son cristianos y concurren a esos lugares donde el demonio es el rey y reina en esas personas que van ahí. Como dice el Señor en nuestro texto, la recaída es peor que la enfermedad inicial. La recaída es peor que la enfermedad inicial. Por eso es que dice así, porque es mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. La recaída es peor que la enfermedad inicial porque a ella se suma la dureza del corazón. Esa dureza que va cauterizando la conciencia y hace que los tales se conviertan, hermanos, irrescatables. No es una palabra que está en el español, pero yo cuando hacía mis notas me lo marcó el Word, me dice: esa palabra no existe. Pero lo que yo quiero decir por esa palabra irrescatable es que ya no hay manera de que se vuelvan a los caminos del Señor. ¿Cómo podría yo decirle a una persona que está en un concierto y que cree que está caminando por el camino angosto que tiene que arrepentirse? El comentario, hermanos, de la versión bíblica Diario Vivir, el Diario Vivir es una traducción de los manuscritos, dice allí, comienzo la cita: Pedro se refiere a una persona que conoció a Cristo y supo cómo ser salva, y que posteriormente recibió la influencia positiva de otros creyentes, pero luego rechazó la verdad y se volvió al pecado.
Su situación es peor que antes porque rechazó el único camino para apartarse del pecado, el único camino de salvación. Así como el hombre que se hunde en arenas movedizas y que se niega a agarrarse de la soga que se le lanzó, la persona que se aparta de Cristo pone a un lado su única salida. Fin de la cita. Hermanos, el Señor nos ordena por medio de su palabra lo siguiente, y esto ya viene a ser la aplicación para cada uno de nosotros. Él dice en 2 de Corintios 13:5, dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Cristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Examinaos, dice. Le escribe a una iglesia como la nuestra. Yo me examino también, hermanos. Y creo que debemos examinarnos todos, pero la pregunta es: ¿cuál es el estándar sobre el cual debemos confrontar nuestras vidas para examinarnos? Bueno, yo digo que mido 1,72 m. ¿Y por qué digo yo que mido 1,72 m? ¿Cuál es el estándar para que yo afirme que mido 1,72 m? Pues el metro, un metro lineal. Lo que pasa, hermanos, es que para algunos, en estos días en los que vivimos, 1 metro de 80 centímetros es también 1 metro. Pero yo digo, no, el metro no es de 80 centímetros, el metro tiene 100 centímetros. O en los tiempos en que vivimos, en que ahora las personas dicen: yo me autopercibo. Un hombre dice: yo me autopercibo como mujer. ¿Qué es eso? ¿Y cuál es el estándar que tú tienes? Nada, solamente sus sentimientos. Nosotros, para examinarnos, hermanos, necesitamos un estándar. ¿Cómo saber que yo me estoy yendo a la derecha o saber que me estoy yendo a la izquierda? Pues tiene que haber una línea trazada para eso. Una línea recta que divida: esto es la derecha y esto de acá es la izquierda. Debemos examinarnos a nosotros mismos teniendo en consideración a la persona de Dios. A la persona. Ese es nuestro estándar. Hace un momento yo hice una cita de Juan Calvino. Yo quisiera traer otras palabras del reformador que fue levantado por Dios en los siglos pasados y que escribió en su obra La institución de la religión cristiana. Es algo que yo voy a citar en nuestros estudios del conocimiento de Dios. Él escribió pues La institución de la religión cristiana, y bajo la sección titulada El conocimiento de nosotros mismos. Porque él comienza, nosotros vamos a comenzar a tratar en Berkhof el conocimiento de Dios. Y Juan Calvino también trata eso al inicio de su obra teológica. Él habla acerca del conocimiento de Dios y el conocimiento de nosotros mismos. Y él escribe, cuando habla del conocimiento de nosotros mismos, lo siguiente. Yo quisiera que preste atención. Comienzo la cita. Por una parte, es cosa evidente que el hombre nunca jamás llega al conocimiento de sí mismo si primero no contempla el rostro de Dios, y después de haberlo contemplado, desciende a considerarse a sí mismo. Porque estando arraigado en nosotros el orgullo y soberbia, siempre nos tenemos por justos, perfectos, sabios y santos, a no ser que con manifiestas pruebas seamos convencidos de nuestra injusticia, fealdad, locura y suciedad. Pero no nos convencemos si solamente nos consideramos a nosotros y no a Dios, el cual es la sola regla con que se debe ordenar y regular este juicio. Porque como todos nosotros estamos por nuestra naturaleza inclinados a la hipocresía, cualquier vana apariencia de justicia nos dará tanta satisfacción como si fuera la misma justicia. Y porque alrededor de nosotros no hay cosa que no esté manchada con grande suciedad, lo que no es tan sucio nos parece limpísimo, mientras mantengamos nuestro conocimiento dentro de los límites de la suciedad de este mundo.
De la misma manera que el ojo, que no tiene delante de sí más color que el negro, tiene por blanquísimo lo que es medio blanco u oscuro. Es tremendo, hermanos, lo que habla acerca de cómo es que nosotros debemos conocernos a nosotros mismos. Es Cristo. La Biblia nos dice que debemos ser transformados de gloria en gloria a la imagen de Cristo. Tenemos que mirar a Cristo y considerarnos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque hay orgullo todavía en nosotros, muy posiblemente. Entonces, cuando hay un pequeño brillito en toda la oscuridad de nuestras vidas, nos hace parecer a nosotros mismos como justos. La persona que no congrega durante los 52 domingos que tiene el año, cuando congrega un solo domingo, piensa que ya congregó, eso es suficiente, eso lo convierte en alguien obediente. Así somos, así somos. Cuando nosotros encontramos una camisa que, bueno, tiene acá una pequeña manchita, pero está limpia, está blanca. Así somos nosotros con nuestra alma. Cuando vemos algo que es positivo, wow, ayudé a un mendigo, hoy día le di el pan a un mendigo, qué bueno que soy. El cielo me debe esperar porque hoy día le di el pan a un mendigo. ¿Cuántas veces hace eso al año? Una sola vez. Yo creo, hermanos, de que este mensaje es un mensaje pertinente para la iglesia, para nosotros, para examinarnos siempre a la luz de la Escritura, a la luz del Verbo, la Escritura a la luz de Cristo, que debe ser el ejemplo para nuestras vidas. Después de todo, la Escritura dice que nosotros seguimos sus pisadas. Vamos a orar.